30 años sin saberlo, escalofriante herencia oculta que perturba a mi nuera Ahora. El aire era pesado esa mañana, como si el destino mismo estuviera observando desde las sombras. La familia Pérez se había reunido para la cena habitual, pero algo en la atmósfera era diferente. Un misterioso sobre, amarillento y desgastado, reposaba sobre la mesa. Nadie sabía de dónde había salido. Al abrirlo, un frío helado recorrió la espalda de todos. Era una carta de un abogado. Palabras que clamaban a gritos un vínculo oculto, herencia. La voz del notario reverberó en sus oídos como un eco distante, dejando a todos en un aturdido silencio. La abuela, con sus ojos llenos de historias, soltó una risa entrecortada. No sabía que tu mamá había tenido otras cosas que esconder, murmuró. De pronto una sombra oscura atravesó la mente de mi nuera, y sintió un nudo en la garganta. No solo era dinero. Había secretos, traiciones, y un pasado que podría cambiar todo. ¿Quién era la persona a la que nunca había conocido? ¿Qué historia se escondía detrás de esa herencia? Los murmullos crecieron entre los presentes. El tío Juan, siempre el escéptico, hizo una pausa dramática. Tal vez esta sea una trampa. Los rostros se inclinaban, los ojos se buscaban, un miedo palpable bordeaba la conversación. Era como si la carta hubiera desatado un ciclón de emociones, revelando heridas que parecían sanadas. ¿Qué pasaría si lo que ocultaban no era solo dinero, sino verdades que nadie quería enfrentar? El ambiente se tornó más tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Con cada palabra, cada mirada nerviosa, la inquietud crecía. Mi nuera se sentía cada vez más atrapada, como si cada minuto sumara peso a su pecho. La carga de lo desconocido la aterrorizaba. Luego una voz quebrada rompió el silencio. No podemos dejar este asunto así. Era su suegra, con una mueca que oscilaba entre la compasión y la rabia. Justo antes de que continuaran, la escena se detuvo, y en ese momento de quedar en suspenso, parecía que hasta el aire dejó de moverse. ¿Qué secretos saldrían a la luz ahora? La tensión era palpable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin que se enteraran. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. De vuelta en la mesa, la tensión seguía en aumento. Lo que estaba en juego sobrepasaba lo material. Era una historia antigua que amenazaba con resurgir en la vida de cada uno, oasis de dolor y traición. ¿Qué entidades del pasado intentarían cruzar el umbral de lo presente? Y más importante aún, ¿cómo reaccionarían los que querían preservar sus secretos a toda costa? La pregunta flotaba en el aire, tan densa como el misterio que envolvía la carta. Los murmullos se convirtieron en un murmullo constante, como un río que crecía en fuerza y volumen. Las miradas se volvían más acentuadas, cada palabra cargada de significado. Mi nuera sintió su corazón acelerarse. Había una verdad en el aire, un secreto que apenas podía tocar, pero que la estaba llamando con urgencia. ¿Qué quieres decir con que no podemos dejar esto así?, interrumpió Martín, el hermano mayor, con una voz que temblaba. Sus ojos eran una mezcla de indignación y miedo, igual que los de los demás. Si hay algo que nuestra madre no nos contó, tal vez deberíamos dejarlo en el pasado. ¿Dejarlo en el pasado?, replicó su suegra, con los brazos cruzados y una ceja levantada. Eso es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Ignorar lo que no entendemos, hacer como si no existiera. Pero cada vez que giramos la cabeza, esos secretos nos vuelven a golpear. El pulso en su voz revelaba el ardor de una herida abierta. Mi nuera observaba cada expresión, cada gesto, como si estuviera en medio de una tormenta. Era como si el silencio ajeno también tuviera su voz, susurros que parecían gritar que había algo oscuro acechando en su propia historia familiar. El crescendo de emociones la envolvía y ella debía elegir, seguir en la ceguera de la ignorancia o arriesgarlo todo para ver la verdad. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un sonido ensordecedor, cada tic resonando como una advertencia de que tiempo se acaba. Yo necesito saber, aunque me cueste, exclamó mi nuera,
rompiendo su arrullo de dudas. ¿Qué tan lejos llegaríamos por no abrir ese sobre? Un murmullo de aprobación se esparció, pero también una inquietud palpable. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos?, cuestionó el tío Juan, el más cínico de todos, dolor y miedo revelándose a través de su escepticismo. Hay secretos por una razón, y a veces es mejor dejarlos enterrados. Una explosión de voces siguió a sus palabras, cada miembro de la familia desbordaba un torrente de opiniones, algunas defensivas, otras ansiosas. El clima eléctrico era palpable, las emociones fervían hasta que aquella abuela se puso de pie de golpe, reclamando la atención de todos. «Basta. Solo podemos enfrentar esto juntos. Quiero saber lo que susurra esta herencia y por qué se menciona a una persona que no conocemos». Al mencionar esa persona, un escalofrío recorrió la mesa. La presencia etérea de un desconocido asomaba por encima de ellos como una nube oscura, su sombra la más inquietante. Mi nuera sintió la incomodidad en sus músculos. ¿Quién sería? ¿Qué papel jugaría en sus vidas y, sobre todo, en la memoria de su madre? Con la mirada firme y una determinación renovada, su suegra retomó: que cada uno de nosotros encuentre la fuerza de enfrentar esto. No dejaremos que el miedo nos paralice. Es hora de abrir esta caja de Pandora y enfrentar lo que hay dentro. Un silencio pesado siguió a sus palabras, un disparador que prometía cambios irreversibles. Que se abran las cartas, dijo, haciendo una pausa que resonó en el aire como un eco que se negaba a disiparse. No sabremos si la verdad nos liberará o nos atrapará, pero es un paso necesario. Mientras las manos temblorosas de la abuela se acercaban al sobre, mi nuera sintió como una presión helada se asentó en su pecho. Todo el mundo se contuvo la respiración. Aquel momento crucial y destructivo podía desatar secretos tan oscuros que podrían destrozar su familia. Estaría lista para enfrentar lo que el destino les tenía reservado. Antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono rompió el hielo en la habitación, un tono agudo y persistente que cortó la tensión. Cuando mi nuera lo miró, vio un número desconocido. Su instinto le decía que esa llamada podría dar más respuestas de las que estaba buscando. ¿Contestar o no? Los ojos de la familia se volvieron hacia ella con curiosidad. Nadie en la mesa podía imaginar que esa decisión iba a cambiarlo todo. ¿Sería la respuesta que todos esperaban o abriría otra puerta a un oscuro abismo? Su mano temblaba, y la decisión estaba a un clic de distancia. El sonido del teléfono seguía reverberando en la habitación, su insistencia, como un tambor en guerra, amenazaba con romper el frágil equilibrio que acababan de alcanzar. Mi nuera sintió el peso de las miradas de sus familiares, cada una cargada de expectativa, ansias y, tal vez, un poco de terror. El eco de las palabras de su suegra, abrir esta caja de Pandora, cruzaba su mente inyectándole una mezcla de curiosidad y temor. Finalmente, y con un gesto firme, decidió contestar. «¿Aló?» Su voz salió más baja de lo que esperaba, como si temiera alterar el equilibrio de la situación en la mesa. Al otro lado, una respiración pesada llenó el silencio, como si la persona que estaba al otro extremo estuviera atrapada en un laberinto de palabras. «¿Eres tú?». La voz temblorosa, rasposa, aparentemente luchaba con cada sílaba. Sus palabras se sentían como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. «¿Quién habla?», preguntó mi nuera, sintiendo que su corazón latía con fuerza, resonando como un tambor de alarma que advertía del peligro que se avecinaba. «Soy yo, soy alguien que conocía a tu madre». La revelación cayó como una bomba entre los miembros de la familia. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras las miradas se cruzaban, preguntas no formuladas pero palpables surgiendo con cada respiración. «Conocía a mi madre», repitió mi nuera, su voz temblaba pero en su pecho se encendía una chispa de lucha. «¿Qué sabes sobre ella?» «No hay tiempo, debes escucharme. Hay algo que necesitas saber sobre su pasado, algo que podría cambiarlo todo para ti y tu familia». Los ojos de mi nuera se abrieron como platos, su mente viajaba en un torbellino de especulaciones. ¿Qué pudo haber hecho su madre? ¿Qué secretos atormentadores portaba su historia? ¿Dónde estás? ¿Por qué no hablas? La urgencia en su voz crecía y, al mismo tiempo, una sensación de angustia la invadía. La voz del otro lado hizo una pausa, como si cada palabra que se adivinaba en el aire puede desembocar en una tormenta. «No puedo decirlo por teléfono. Pero si sigues buscando, llegarás a los lugares correctos.
Busca el retrato que está oculto en la casa de tu abuelita. Las palabras cayeron como una granizada, de repente cargadas de un significado profundo. Mi nuera sintió que el mundo alrededor de ella se congelaba, cada voz silenciada mientras su mente se deslizaba hacia esa imagen oculta, un misterio tangible en la casa de su abuela. Espera, gritó, pero ya solo había silencio al otro lado. La llamada se había interrumpido como un chispazo en la oscuridad, dejándola colgando de un hilo. El pánico brotó en su pecho, sus manos apretaron el teléfono mientras miraba a su alrededor, cada rostro reflejaba el desconcierto y la inquietud por lo que acababa de suceder. ¿Qué pasó?, insistió Martín, sus ojos fijos en ella, buscando respuestas que todavía no tenía. Dijo que hay algo en un retrato en casa de la abuela, logró decir, sintiendo que la realidad se tornaba aún más pesada. La familia se agolpó a su alrededor, un murmullo de preguntas y acusaciones brotó de inmediato, pero todo lo que escuchaba era un eco distante en su mente. La abuela, sentada en el borde de su silla, miraba a su nuera con una mezcla de sorpresa y un miedo sutil. ¿De qué están hablando? ¿Qué retrato? Las manos de mi nuera comenzaron a temblar nuevamente y de repente, el deseo de conocer la verdad cobró más fuerza que nunca. Estaba atrapada entre el deseo de revelar el oscuro secreto del pasado y el miedo a lo que podría encontrar. ¿De verdad sería capaz de deshacer cualquier lazo que unía a su familia? Atrapada entre el pasado y el presente, la urgencia de moverse empuja a mi nuera. Con cada latido de su corazón, la verdad oscura hecha de sombras comenzaba a tomar forma. Necesitamos ir a la casa de la abuela ahora, proclamó su voz temblando pero decidida. La mesa fue sacudida por el estremecimiento de una nueva misión y al mismo tiempo, un nudo en su estómago presagiaba lo peor, mientras todos se levantaban, un oscuro presentimiento se enredó en su mente, lo que iban a descubrir podría ser más aterrador que cualquier secreto guardado. ¿Una herencia oculta? ¿Un retrato que jamás debió ser encontrado? Y entonces, antes de poder bloquearlo, una última pregunta se asomó por su mente con la fuerza de un relámpago. ¿Estamos listos para enfrentar lo que esa imagen revele? El coche rugió al encenderse y en el trayecto a la casa de la abuela, la ansiedad se convirtió en una bola de fuego encendida. En el fondo mi nuera no podía evitar pensar, lo que realmente estaba a punto de ser revelado podría atar y desatar la familia para siempre. Su pulso se aceleró al imaginar los secretos que podrían florecer de los labios de su abuela. ¿Cuánto estarían dispuestos a perder por la verdad? El coche avanzaba a través de la noche, sus luces cortando la oscuridad como cuchillos. El ambiente en su interior era tenso, las palabras del desconocido resonando en la mente de mi nuera, repitiéndose como un eco inquietante. A su lado Martín abrazaba sus rodillas, su rostro una mezcla de preocupación y resignación. A medida que se acercaban a la casa de la abuela, un volcán de incertidumbres y emociones reprimidas empezaba a burbujear en su interior. ¿Estás segura de querer hacer esto? Martín rompió el silencio, su tono cargado de preocupación. No sabemos qué vamos a encontrar. Debo hacerlo, respondió mi nuera, la decisión firme en su voz, aunque su corazón retumbaba con dudas. Si hubo secretos, es hora de revelarlos. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Al llegar, la casa con sus paredes desgastadas y sus ventanas empañadas, parecía un espectro del pasado, ocultando mucho más de lo que mostraba. Al bajar, el olor a tierra húmeda y madera envejecida la envolvió, recordándole la calidez de su infancia, pero también la sombra de lo desconocido. Vamos, dijo mi nuera apretando los labios. La puerta crujió al abrirse, como un suspiro olvidado que reclamaba ser escuchado. No podían evitar sentir que estaban traspasando un umbral hacia lo desconocido. Dentro, la casa estaba cubierta de polvo y recuerdos. Fotografías amarillentas y muebles cubiertos por sábanas blancas se alineaban en la penumbra, como guardianes de secretos olvidados. La abuela lo siguió con una mirada mezcla de nostalgia y preocupación, su voz temblando. No sé por qué han venido. ¿Qué retrato es ese? Alguien llamó, comenzó mi nuera, su voz quebrándose ante la mirada de su abuela. Dijo que hay algo que necesitamos encontrar. La abuela palideció, llevando una mano temblorosa a su boca. ¿Un retrato? ¿Qué más dijo? El pasado no debe ser despertado. Mi nuera sintió que el aire se volvía espeso, y una ola de miedo invadía el ambiente. Pero la necesidad de descubrir la verdad la empujó hacia adelante. Debo saber, abuela.
¿Qué has ocultado? La abuela dudó, sus ojos llenos de lágrimas. Hay cosas y cosas que preferiría mantener enterradas. Yo necesito conocer la verdad, insistió mi nuera, la determinación en su voz cosechando fuerza. Con un suspiro, la abuela se volvió y comenzó a caminar hacia un armario antiguo en la esquina de la sala. La tensión en el aire era palpable mientras todos los presentes contenían la respiración. Con manos temblorosas, la abuela abrió la puerta chirriante del armario, revelando una colección de objetos cubiertos de polvo. En el fondo un marco olvidado brillaba débilmente a la luz. Aquí está, pero ten cuidado, esto pertenece a una parte de nuestra historia que hemos intentado olvidar. Mi nuera se acercó cautelosamente, el corazón latiéndole con fuerza. Con un movimiento casi reverente, la abuela sacó el retrato y lo giró hacia ellos. Lo que allí encontraron fue como un puñetazo en el estómago, una imagen de su madre, joven y sonriente, junto a un hombre que la miraba con una especie de devoción que mi nuera jamás había visto. ¿Quién es él?, preguntó, su voz un susurro de asombro. La respuesta de la abuela quedó atrapada en su garganta. La sala se llenó de una tensión tan densa que parecía aplastarles. Mi nuera, sintiendo que se desmoronaba el suelo bajo sus pies, preguntó de nuevo. ¿Qué significa esto? Y en ese instante un estruendo resonó por la casa, un sonido que hizo que todos saltaran. El viejo reloj de la pared se detuvo, marcando el comienzo de un secreto aún más inquietante. Era posible que el verdadero horror estuviese aún por revelar. La mirada de su abuela se oscureció, y en sus ojos brilló un destello de terror. No es solo un retrato, hay razones por las que no debiste encontrarte con él. Todo en la habitación se congeló y mi nuera supo en su corazón que el verdadero viaje apenas comenzaba. La abuela retrocedió un paso, como si el peso del retrato le hubiera arrebatado la valentía. La sala, antes llena de ecos del pasado, se sumió en un silencio sepulcral, el solo crujir de la madera bajo sus pies resonando como un tambor de guerra. Mi nuera pudo sentir el temor brotando en cada esquina de la vieja casa, como sombras que susurraban secretos desde las paredes desgastadas. ¿Qué quieres decir? La voz de mi nuera temblaba, una mezcla de desafío y miedo. Dime quién es y qué ha pasado. Necesito respuestas ahora. Con una mano temblorosa, la abuela acarició la superficie del retrato como si pudiera desvanecer los recuerdos que afloraban a su mente. Aquel hombre fue tu padre. Las palabras hicieron eco, bombardeando el corazón de mi nuera. ¿Mi padre? Su mente se nubló con imágenes de su infancia, con recuerdos borrosos de un vacío que nunca comprendió. ¿Por qué nunca lo mencionaste? La abuela apartó la mirada, y sus ojos brillaron con lágrimas que hablaban de un dolor antiguo. Porque no es una historia sencilla. Lo que pasó no solo te afecta a ti, afecta a tu madre y a mí, incluso a otros. ¿Otros? Martín, que había permanecido en silencio, se animó de repente. ¿Qué más hay que no saben? La tensión del momento se agudizó, una cuerda tensa lista a romperse. Fue una tragedia, murmuró la abuela, temblando, como si cada palabra fuera un roce con un fuego antiguo. Una historia de amor prohibido y de decisiones fatales. Algo que parasitó nuestras vidas. Esa foto fue el inicio de algo que nunca debió ocurrir. ¿Qué decisiones? Mi nuera, aferrándose al brazo de Martín, sintió como la neblina del horror se desvanecía, dejando al descubierto la vastedad de la oscuridad que sus ancestros habían tejido en sus raíces. Necesito saberlo todo. Sin previo aviso, un fuerte golpe resonó desde el piso superior, un ruido sordo que reverberó a través de cada pared. La abuela blanqueó, sus manos aferradas a su pecho como si intentaran acallar los ecos del pasado. ¿Qué fue eso? La respiración de Martina se aceleró, y el pánico reverberaba en sus ojos. No puede ser, la abuela murmuró, dando pasos hacia atrás. No podemos quedarnos aquí. No ahora. ¿Por qué? ¿Qué hay allí arriba? Mi nuera sintió el sudor helado deslizarse por su frente. Con cada palabra, una oscuridad más densa se cernía sobre ellos. Debemos irnos, insistió la abuela, pero mi nuera no podía dar la vuelta, la curiosidad la empujaba hacia adelante. Sostenía en sus manos el retrato de su padre, el hombre desconocido que aparentemente había sido el origen de su sufrimiento. No, hay que descubrirlo todo. Con determinación, decidió avanzar hacia la escalera, la madera crujía bajo sus pies. La abuela trató de detenerla, pero mi nuera se volvió hacia ella y dijo con firmeza,
no voy a tener miedo. No más. Al dar el primer paso hacia el segundo piso, un nuevo estruendo recorrió la casa. Todos los recuerdos de generaciones se volvían volátiles, como si los espíritus del pasado despertaran, listos para rebelarse. Cuando llegaron al final de la escalera, un grito desgarrador subió del interior de la casa, resonando como un eco de advertencia. «Mi nuera, detente», gritó Martín, sus ojos desorbitados. Pero era demasiado tarde. La puerta del ático se encontraba entreabierta, dejando escapar un resplandor inesperado desde el interior. Un aliento profundo llenó el espacio y la curiosidad de mi nuera se convirtió en necesidad urgente. Mientras cruzaba el umbral, una sombra indistinta se alzó detrás de ella. Y antes de que pudiera girarse, una risa fría quebró la tensión, helando su sangre. El pasado había comenzado a revelar sus tesoros, y con cada paso que daba, la pregunta latía en su mente: ¿había algún lugar para la verdad en la oscuridad que ahora abrazaba su vida? Las luces del ático centelleaban, pero el futuro prometía un desenlace mortal. ¿Qué más descubrimientos la esperaban en aquel rincón olvidado? ¿Acaso los secretos del pasado estarían preparados para ser desenterrados o serían su última perdición? El umbral del ático parecía un portal hacia otro mundo. Al cruzarlo, mi nuera se sintió envuelta en un aire pesado y denso, cargado de un olor a polvo y viejo, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces temblorosas proyectaban sombras en las paredes, transformando objetos mundanos en figuras terroríficas que danzaban ante sus ojos. «Martín», ven, llamó, sintiendo como el pánico comenzaba a anidar en su pecho. Sin embargo, la oscuridad tras ella permanecía impenetrable. Aquella risa helada, aún resonante en su mente, la había dejado completamente aturdida. A su lado, la abuela cerró los ojos, como si quisiera bloquear lo que se avecinaba, y el rostro de Martín se había tornado pálido, desencajado. Dando un paso hacia adelante, mi nuera se encontró frente a un viejo baúl, cubierto de telarañas y sombras. Algo en su interior parecía vibrar, una conexión visceral con su propio ser. La curiosidad empujó su mano hacia la tapa, pero tan pronto como la tocó, un escalofrío la atravesó. Era como si la propia casa la estuviera advirtiendo: «Detente». «¿Estás segura de que quieres abrirlo?», preguntó Martín, retrocediendo un paso, como si temiera el contenido de aquel baúl más que al estruendo que habían escuchado. «Lo que hay aquí podría ser la clave», comenzó a decir mi nuera, pero su voz se desvaneció mientras la tapa del baúl se abría con un quejido desgastado. Una oleada de aire frío la golpeó en la cara, como si un espíritu antiguo quisiera salir. Dentro encontró papeles amarillentos, viejas cartas, y un objeto que le heló la sangre: un pequeño libro. El título en la portada era borroso pero reconocible. «La herencia de los Torres». Mi familia. La revelación hizo que su corazón latiera con fuerza. A medida que hojeaba las páginas, los nombres y fechas comenzaron a burlar su memoria, revelando secretos de generaciones pasadas que había ignorado. «Mi nuera, debes salir de aquí». «No es seguro», instó la abuela, su voz quebrada. «No puedes jugar con esto». «¿Qué es lo que temes?», replicó ella alzando la vista, empujada por una mezcla de ira y angustia. «Esto es mío». «¿Por qué quieres esconderme esto de mí?». Antes de que la abuela pudiera responder, un susurro helado se deslizó por el aire, un eco de voces antiguas que hablaban en un idioma olvidado. Algo en el ambiente cambió, se sentía más denso, más cargado. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, vaticinando una tormenta que se despertaba en su pecho. «Vámonos», gritó Martín intentando aferrarla al brazo, pero en ese momento una risa resonó de nuevo, esta vez más fuerte, enérgica, casi burlona. Miraron hacia atrás, y la sombra que había estado detrás de mi nuera se proyectó en el umbral de la puerta. El rostro se hizo visible, enmarcado por una melena oscura y ojos destellantes que parecían reírse de su miedo. Fue un instante, pero bastó para helar la sangre en sus venas. «Lo que han buscado se encuentra aquí», rió la figura, su voz resonando en el espacio restringido como un eco incesante, retumbando por las paredes. Mientras la risa se desvanecía, una sensación de desesperación la invadió. ¿Qué secretos guardaba su familia en ese baúl? ¿Y qué era aquella sombra? Su corazón luchaba entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo desconocido. «Mi nuera. Cierra ese libro. Sal de aquí». La abuela, en un ataque de pánico, se lanzó hacia ella, pero ya era tarde. Al abrir la primera página, la tinta parece chisporrotear,
el aire a su alrededor se volvió eléctrico, un principio de algo que nunca debió despertarse, y era entonces que entendió, la historia no solo la buscaba a ella, sino que había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. Mientras el ático se llenaba de ecos y sombras danzantes, una pregunta colisionó en su mente: ¿estaba lista para enfrentar el verdadero legado que la esperaba en la oscuridad? Las luces se apagaron por completo y el silencio quebrantado se volvió ensordecedor, como un grito que jamás debería haber salido a la luz. La soledad de una verdad sepultada la envolvía, y en ese momento comprendió que había cruzado el umbral, sin vuelta atrás. ¿Qué más revelaciones sobre su familia podrían aguardarla y, lo más importante, qué precio tendría que pagar para conocerlas? El silencio que llenó el ático era opresor, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. La respiración de mi nuera se entrecortaba mientras sostenía aquel libro, los nombres bordados en su historia clamando por ser escuchados. Cada página parecía vibrar como un latido desesperado, gritando verdades que habían permanecido ocultas durante años. ¿Qué has hecho?, preguntó la abuela, su rostro demacrado en la penumbra. Esas palabras no deberían volver a verse la luz. No debes continuar. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que ocultan? Mi nuera sentía como la ira se encendía en su pecho, empujándola a descubrir lo que había estado escondido. Era su historia. Su herencia. ¿Acaso hay algo más que deba saber? Martín, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Mi nuera, si lo que la abuela dice es cierto, lo que hay ahí puede ser peligroso. No solo para ti, sino para todos nosotros. No entiendes el peso de esta carga. La risa de la sombra resonó nuevamente, cortando el aire, como una advertencia escalofriante. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, girando en torno a ellos con cada rayo de luz tembloroso. Era la advertencia de aquellos que habían caminado en su lugar, de quienes habían hecho tratos con fuerzas que nunca debieron desafiar. Con manos temblorosas, mi nuera se atrevió a pasar las páginas del libro, revelando nombres y relatos de vida y muerte, de sacrificios y promesas rotas. Páginas manchadas con el tiempo, donde cada letra parecía vibrar con una esencia oscura que le erizaba la piel. Y ahí, entre nombres familiares, uno se destacó, el nombre de la abuela, seguido de un símbolo que no pudo ignorar. Tú, exclamó, el peso de la revelación recalando en su voz. No solo has ocultado mi legado, has formado parte de esto. ¿Qué vendiste, abuela? ¿Qué maldición cargamos? No hubo respuesta, solo el silencio sepulcral que la envolvía, un grito ahogado por las sombras. Su corazón latía con fuerza y un grito interno surgió, una necesidad urgente de entender. En ese momento una ráfaga de viento recorrió el ático, apagando las pocas luces que quedaban. Tenemos que salir, gritó Martín, pero era demasiado tarde. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, como si una fuerza invisible los retuviera en ese lugar. La risa burlona se volvió un eco incesante que sacudía sus corazones. Ya no hay vuelta atrás, mi nuera, susurró la sombra, un sonido que parecía venir de todas partes. La verdad te ha encontrado. Estás atada a lo que olvidaste. Al legado que llevas en tu sangre. El terror se apoderó de ella. ¿Estaría realmente atrapada en una trama que se extendía por generaciones? Su destino continuaría atado a los secretos que sus antepasados habían tratado de ocultar, mientras el libro chisporroteaba, palabras inaudibles se convertían en un zumbido en su mente y mi nuera sintió que su visión se nublaba. La figura oscura se fue acercando, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Reclama lo que es tuyo o el precio será más alto de lo que imaginas, susurró, extendiendo una mano como si ofreciera un pacto, una elección entre lo conocido y lo desconocido. ¿Estás lista para enfrentarte a la verdad de los Torres? La pregunta quedó suspendida en el aire. Mi nuera se sintió dividida entre el deseo de arrojarse al abismo de secretos y el instinto de escapar. Y en ese instante la luz del ático parpadeó, revelando nuevos símbolos grabados en las paredes, dibujos de lo que parecía una antigua maldición, lo que la había llevado aquí. El horror de su herencia la envolvía y ante su mirada aterrorizada, una reflexión aterradora surgió a la superficie de su mente. ¿Pero qué tal si el verdadero horror no es lo que hay allá afuera, sino lo que llevo dentro? Las sombras comenzaban a avanzar y justo cuando decidió dar un paso atrás, sintió un tirón en su interior, como un llamado a revelar su destino.
Podría desafiar su carga familiar y sobrevivir a la confrontación del legado. ¿Peligroso que está a un paso? El futuro se tornaba incierto, y el eco de la risa seguía reverberando, indicándole que lo peor estaba aún por llegar. Mi nuera sintió que el aire se espesoraba a su alrededor, cada respiración se tornaba un desafío mientras la figura oscura avanzaba. La risa burlona resonaba en su mente como un eco de advertencias antiguas. Tienes el poder pero también la elección, continuó la sombra, su voz envolvente como una niebla helada. Puedes liberarte de esta carga, o permitir que te consuma. A pesar del terror que la invadía, mi nuera sintió una chispa de rebeldía encenderse en su interior. No podía permanecer atrapada en la oscuridad, atrapada entre los secretos de su familia. Un sudor frío recorría su espalda mientras miraba a Martín, su aliado, su amor. Sin embargo, la preocupación en su mirada le decía que estaba tan atrapado como ella. ¿Qué hacemos?, preguntó él, su voz temblorosa. Debemos saber. Su mirada se fijó de nuevo en el libro, una compilación de secretos que había estado esperando ser desenterrados. Con cautela, giró las páginas, sintiendo que las sombras la observaban ansiosas. Los nombres la llamaban uno a uno como si cada relato fuera un hilo que se tejía hacia ella. ¿Qué hay de la piedra, abuela? Mi nuera preguntó, esperando una respuesta que jamás llegó. Las palabras se marchaban pesadamente como un fardo que nadie quería llevar. ¿Es esto lo que nos ha mantenido atados, la piedra que mencionabas? La abuela giró su cabeza, la luz parpadeante delineando su figura anciana. No hables de eso, suplicó. No entiendes el peligro. Es una maldición, algo que nuestro linaje ha maldecido y a su vez protegió. Pero eres parte de esto, mi nuera insistió, sintiendo que su confianza se oscurecía. Tú sabes más de lo que admites. Con un empujón inesperado de determinación, se volvió hacia la presencia oscura. ¿Qué quieres de mí? Dímelo. Solo quiero saber la verdad. La sombra sonrió de manera que heló su sangre. La verdad es un espejo. Te puede devolver lo que llevas dentro y a veces es más perturbador de lo que parece. Un rugido resonó en el ático como un eco de antiguas batallas. Con cada retumbo el libro vibraba en su regazo, sus páginas temblorosas clamaban por ser abiertas. La bruma espesa se espesó, oscureciendo cada rincón del espacio hasta que la luz pareció ahogarse en un abismo de sombras. Hazlo, ordenó la sombra, y en su voz había un destello de poder que era a la vez seductor y aterrador. Elige, mi nuera. Abre el libro y descubre el legado que llevas en la sangre. Con un impulso incontenible, mi nuera separó las páginas, sus ojos recorriendo los relatos antiguos. Lo que encontró la dejó helada. Historias de traiciones, de pactos oscuros sellados con la sangre de sus antepasados. No puede ser, balbuceó. No puedo pertenecer a esto. La risa creció, envolviéndola como un manto. ¿No lo ves? Cada uno de ellos eligió y ahora, es tu turno. Martín extendió una mano hacia ella, dispuesto a ofrecer su apoyo, pero las sombras parecían atraerlo, como si él mismo resbalara hacia un abismo sin retorno. Mi nuera, por favor. No podemos dejar que esto nos consuma. Debemos salir. Ahora. En su pecho, el conflicto ardía feroz. El deseo de entender, de desentrañar los secretos que tanto habían atormentado a su familia, chocaba con el instinto de escapar de la oscuridad. Una decisión crucial se avecinaba, y mientras el libro chisporroteaba entre sus manos, sintió que el poder ancestral palpita bajo su piel, listo para ser liberado. ¿Qué harás?, preguntó la sombra, su voz suave como un susurro maligno. ¿Vas a dejarte vencer o vas a luchar por tu verdad? Una pregunta con un peso abrumador, y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Su destino estaba en juego, y lo que eligiese haría temblar los cimientos de su familia. Iba a dejar que los fantasmas del pasado decidieran su futuro, o las sombras del temor se convertirían en luz para su linaje. La puerta parecía vibrar, como si una violenta tormenta estallara del otro lado, y la risa se tornó en un grito de furia. El tiempo se precipitaba hacia un desenlace inevitable. La decisión estaba en sus manos, y en medio del caos. Una nueva revelación surge, esto no es solo un legado. Es una batalla por tu alma. Mi nuera sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Estaría enfrentándose a sus propios demonios, lo que había estado ocultando en las profundidades de su ser.
Estaba a punto de descubrir que a veces el legado más aterrador proviene de lo que uno es, no de lo que uno hereda. Los gritos se alzaron, y la oscuridad cabalgaba con fuerza. Justo antes de decidir, se sintió atraída por el viejo retrato colgado en la pared, el único símbolo de otro tiempo que podría ofrecer una respuesta o condenarla. ¿Qué revelaría la imagen familiar ante el inminente caos? Justo cuando su mano se acercaba a tocar el marco, todo se detuvo. ¿Podría haber una salvación entre las sombras, o solo el inicio de una pesadilla sin fin? El instante se congeló en una tensión eléctrica. Mi nuera tocó el marco del retrato, sus dedos temblando ante el frío contacto de la madera desgastada. Las sombras parecieron agitarse con furia mientras la esencia de su familia se manifestaba frente a ella. El retrato de su abuelo, un hombre de ojos oscuros y una sonrisa serena, mantenía un secreto que esperaba ser desvelado. No, gritó la abuela, cada fibra de su cuerpo temblando de terror. No lo toques. Esa imagen es la puerta a lo que no puedes ni imaginar. La sombra a su lado reía en un murmullo serpentino, su voz retumbando en el aire denso. Descubre lo que tu familia ha ocultado por generaciones, mi nuera. El poder está allí, solo tienes que desearlo. La voz de Martín la llamó, quebrando el hechizo del momento. Mi nuera, no. Tu abuelo, hay algo que no sabemos de él. No lo hagas. La inquietud se convirtió en un torrente de emociones en su pecho. Parte de ella quería tomar ese riesgo, aislar los secretos opresivos que habían consumido a su familia, pero otra parte se inquietaba ante lo desconocido. La lucha interna la desgarraba, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. Cerró los ojos con fuerza, tratando de apaciguar el torbellino de dudas que la invadía. La risa en el aire, cercana y burlona, hacía eco de decisiones pasadas, y un encadenamiento de sus antepasados parecía manifestarse a su alrededor. Todo lo que eres, mi nuera, está entrelazado con ese retrato, sonó la sombra, ahora más intensa, más presente. Tus raíces están listas para despertar, ¿harás que florezcan o las ahogarás en la oscuridad? Con una determinación renovada, abrió los ojos y observó el retrato. El rostro del abuelo parecía cobrar vida, sus ojos oscuros brillaban con una verdad oculta. ¿Por qué me miras así?, preguntó, sintiendo su voz como un susurro entre las sombras. ¿Qué guardas en tu mirada? Lo que llevas en ti te hará fuerte, pero el camino es arduo, advirtió la abuela, sus manos temblando mientras intentaba frenar el avance de los recuerdos. No todo lo que brilla es oro. A veces la verdad trae consigo más dolor que el silencio. Pero el silencio es el que nos ha mantenido en la oscuridad, replicó mi nuera, su voz firme. No puedo seguir así, no puedo seguir huyendo de lo que somos. El aire comenzó a vibrar. Algo dentro de ella, una chispa de poder ancestral, comenzó a resonar, abriéndose paso, un pequeño destello que la alentaba a seguir adelante. Las sombras a su alrededor parecían respirar con fuerza, atraídas por su decisión. Entonces elige, dijo la sombra, cada palabra cargada de una presión imponente. Abre la puerta a tu herencia o sucumbe a la sombra de lo que temes. Mi nuera sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulsación un latido de herencia, de linaje y de poder. Miró a Martín, y su mirada se reflejaba la misma mezcla intensa de apoyo y desesperación. Tenía que decidir. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el aire, una voz que parecía emanar del retrato. «Detente. No des ese paso. A lo que te enfrentas, te cambiará para siempre». Instintivamente se apartó un paso, el eco de sus antepasados resonando en su mente, una guerra de voces que la empujaban a elegir un camino. ¿Qué verdad la aguardaba y a qué precio? Se dio cuenta de que no solo se trataba de su vida, sino de la sangre que corría por sus venas, de los sacrificios previos, de las promesas hechas en el silencio, y en un instante, algo destelló como un rayo. La piedra que había visto en el fondo del libro resonó en su mente, cada recuerdo palpitante, y comprendió que la salvación, o la perdición estaban mucho más cerca de lo que pensaba. ¿Podría ella cambiar el destino de su familia para bien, o acabaría siendo un eco de sus errores? Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, un último grito la sacudió. El momento de elección ha llegado. No habrá marcha atrás. El dilema la envolvía y en medio de la temblorosa incertidumbre, se dio cuenta de que su elección no solo afectaría a su futuro, sino que podría desatar una oscuridad jamás soñada. La pregunta persistía en su mente,
realmente estaba lista para descubrir lo que el legado de su familia reservaba, y justo antes de decidir, un detalle interesante llamó su atención: en el fondo del retrato, una sombra que parecía desplazarse, como si algo estuviera oculto en la oscuridad más allá de lo visible. ¿Qué revelaría esa sombra en su camino hacia la verdad? La tensión era palpable mientras la sombra rodeaba a mi nuera. Cada latido de su corazón parecía resonar en el aire, llenándola de dudas y temores. ¿Qué pasará si todo lo que estoy a punto de descubrir es demasiado para soportar?, pensó. Sin embargo, la voz de la sombra reverberaba en su mente, un eco antiguo de advertencias y promesas incumplidas. Ella miraba al retrato de su abuelo, los ojos oscuros llenos de secretos. Debo hacerlo, se dijo, aunque su mano temblaba al acercarse. La casa crujía, como si el pasado estuviera observándola, y en lo profundo de su ser sabía que era hora de enfrentar la verdad que se había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Mi nuera, no lo hagas, imploró la abuela angustiada, pero la determinación se hizo fuerte en el pecho de mi nuera. La luz se balanceaba, proyectando sombras inquietantes mientras recordaba las palabras de aquella misteriosa voz en la llamada: busca el retrato oculto. Esta historia es mía. Es hora de que mis raíces despierten, declaró, y abriendo la tapa del baúl, comenzó a hojear el libro de su familia. Ahí cada página relucía con promesas y advertencias, secretos ocultos que ahora la llamaban con urgencia. El zumbido intenso se intensificó, cada palabra palpitaba con energía propia, revelando nombres y relatos de antiguos pactos. No puedo seguir siendo prisionera de lo que no sé, pensó, mientras sus dedos recorrían las páginas. Cada nombre resonaba como un tambor en su corazón. Las luces temblorosas disminuyeron gradualmente, y una pausa llegó en la que la sombra pareció detenerse. ¿Vas a abandonar tu verdad o lucharás por ella?, interrogó la sombra, su voz resonando a través del ático, amenazando con atrapar a todos. Ella se sintió dividida, pero la resolución se encendió en su interior. No puedo permitir que el legado de mi familia quede en la oscuridad. La verdad duele, pero es hora de que la enfrente. A medida que pronunció esas palabras, la casa pareció respirar un aire nuevo, y con cada fase de su declaración, las ráfagas de viento comenzaron a desvanecerse lentamente, abriendo paso a una especie de calma. De repente, el retrato brilló intensamente. Atraída por esa luz, se acercó más, esperando descubrir un secreto. La imagen se borró, dejando al descubierto unos textos manuscritos en la parte de atrás, que proclamaban: el legado no es solo una herencia, es el poder de la verdad para redimir a los que se atreven a enfrentarlo. Al leerlo, sus sentimientos se intensificaron. ¿Esto significa que tengo la facultad de transformar mi destino?, pensó, sintiendo el poder ancestral fluir a través de sus venas como un torrente salvaje. ¿Puedo romper la maldición que nos ha seguido durante tanto tiempo? La sombra comenzó a reír de nuevo. Eres fuerte, pero ten cuidado, la verdad puede ser un arma de doble filo, advirtió, aunque en su voz había un rayo de aprobación. Tu valentía podría liberarte o condenarte. Incluso un mal pasado puede ser redimido, replicó mi nuera con firmeza. Si lo he heredado, también tengo el poder de cambiarlo. No tengo miedo. Y con esas palabras resonando en el ático, un rayo de luz atravesó la habitación, iluminando cada sombra, cada rincón olvidado. Detente, gritó la abuela, pero su voz se ahogó en el clamor de la revelación. ¿No entiendes? Lo que llevas en ti podría consumir todo lo que amamos. Con su corazón latiendo como un tambor de guerra, mi nuera se aferró al libro y sintió el poder del legado tomar forma a su alrededor. La risa sombría se fue desvaneciendo mientras ella se adentraba más en la conexión de sus raíces familiares. No solo era la historia de traiciones y pactos, sino también de amor y redención que, a pesar de las sombras, existía en su linaje. Primero, debemos reconciliar el pasado, decidió. No ignoraré lo que nuestra familia ha hecho. Aprenderé de ello y encontraré la manera de sanar. Sin tiempos perdidos, dio la vuelta a la página final del libro. Las palabras resplandecieron, y un nuevo camino se desveló ante ella. Comprendió que cada decisión que estaba por tomar afectaría no solo a su vida, sino a las vidas de todos los que la rodeaban. Liberaré a mi familia de sus cadenas, juró en silencio, con una última mirada al retrato de su abuelo que ahora reflejaba comprensión. Realizó un movimiento decisivo hacia el futuro, invitando a sus familiares a unirse a ella. No tendría miedo porque la verdad, aunque dolorosa, era su mejor defensa. Así, junto a sus seres queridos,
dejó atrás el ático, llevando consigo la luz del entendimiento, dejando atrás la oscuridad de una historia olvidada. En su camino, mi nuera sintió nacer en su interior una chispa de esperanza. La carga de su legado, ahora transformada, podría convertirse en la fuerza que uniera a su familia. La vida les brindaría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Este era el momento en que la sombra era expuesta, y la luz de la verdad brillaba con fuerza, prometiendo no solo liberación, sino un nuevo comienzo. Así cerró un capítulo oscuro, para dar la bienvenida a una nueva herencia, una donde el miedo no gobernaba, sino la unidad y el amor. Ahora que has llegado al final de esta historia profunda y emocionante, te invito a mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental. Haciéndolo, te unes a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento.